¿Quiere Cristo que haya muchas iglesias? No vamos a dar rodeos, vamos a dar directamente la respuesta. No, Cristo no quiere que haya muchas iglesias. Y esto se ve claramente de las palabras del propio Jesús previo a enfrentarse al episodio crucial en la historia de la salvación, su muerte en la cruz, el día de la crucifixión. El día anterior, Él está con sus apóstoles, en el contexto de la última cena. Y según reporta el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 23, Jesús dice lo siguiente. Noten, Jesús está pronto a ser crucificado. Y Jesús dirige la siguiente oración al Padre. Padre, te ruego no solo por estos, en referencia a los apóstoles, te ruego no solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la predicación de estos. Esos somos nosotros. Nosotros creemos en Cristo en virtud de la predicación que ha venido por la línea apostólica. Continúo. Sino también por los que han de creer en mí por la predicación de estos, para que todos estén completamente unidos. Oh Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean uno, así como tú y yo somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno. Las palabras de Jesús no dan margen. Cuando Jesús está hablando sobre la iglesia, es decir, sobre la comunidad de miembros que venimos a ser el cuerpo de Cristo, Él está enfatizando una perfecta unidad. Jesús en ningún momento dijo una frasecita que bajo muchas versiones le he escuchado a varios protestantes, que simplemente se trata de que estemos unidos en unas doctrinas esenciales básicas, unas doctrinas mínimas, y que en todo lo demás podemos tener diferentes creencias. O que lo importante es que nos amemos unos a otros, que no importa la doctrina, que no importa qué pensamientos doctrinales tengamos o visiones teológicas, sino que con que todos nos amemos y creamos en Cristo es suficiente. Pero, a ver, la unidad entre el Padre y el Hijo, ¿es una unidad simplemente de amor? ¿Que el Padre y el Hijo se quieren pero tienen ideas distintas? No, la unidad entre el Padre y el Hijo es una unidad perfecta de pensamiento. No es que el Padre piense que hay que bautizar a los niños y que el Hijo piensa que no. No es que el Padre piense que la salvación se puede perder y el Hijo piensa que no. No es que Dios Padre piense así como un calvinista y Dios Hijo piense como un arminiano. Es decir, la perfecta unidad de las personas de la Santísima Trinidad, esta perfecta unidad de la que nos habla Jesús, no es meramente una unidad de amor o sentimiento o llevarnos bien. Claro está que es una unidad de amor, eso no lo niego. Dios es amor, 1 Juan 4:8, y esta unidad es fundamentalmente una unidad de amor. Pero no caigamos bajo estándares humanos en reducirla a una mera unidad de amor, así como una especie de compañerismo o incluso, si se quiere, amor muy profundo, pero donde haya discrepancia sobre temas de pensamiento, sobre temas de doctrina. El Padre y el Hijo no tienen diferencias doctrinales. ¿Ok? Entonces, noten el lenguaje de Jesús. No dice que todos los creyentes en mí estén unidos en lo mínimo, en las doctrinas mínimas y después que piensen lo que les dé la gana. No, dice completamente unidos, que sean perfectamente unos, que tengan una unidad así como la unidad del Padre y del Hijo. Ese es el deseo de Cristo. Y Cristo mismo pone esto como una condición necesaria para que el mundo crea. ¿Por qué? Si nosotros los cristianos venimos a ofrecer el cristianismo al mundo, pero tenemos 80 versiones u 80,000 versiones de cristianismo, entonces, ¿en qué de todo eso confía el mundo a final de cuentas? Entonces, las divisiones denominacionales lo que traen es confusión y dificultan la extensión del Evangelio. Cristo vinculó la extensión del Evangelio a que seamos perfectamente uno. Pero creo que haya quedado bien enfatizado, la voluntad de Cristo es que haya una sola iglesia. Pero, ojo, tal vez alguno podría pensar, bueno, pero es una sola iglesia invisible, compuesta por un montón de denominaciones que tienen doctrinas diferentes que se contradicen entre sí. ¿Pero es eso razonable?
Tal tipo de modelo eclesiológico cumple con el estándar de ser perfectamente uno, completamente unidos y una unidad como la del Padre y el Hijo. No parece ser eso, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo tampoco estaría de acuerdo con tal modelo eclesiológico, porque en Efesios 4:5 nos manda permanecer en una misma fe o una sola fe. Pero si tenemos un modelo eclesiológico en que la iglesia es simplemente una cosa invisible, compuesta por un montón de denominaciones con distintas creencias, pues entonces tienes por ahí la confesión de fe de Habsburgo, de los luteranos, la confesión de fe de Westminster, de los reformados, los 39 artículos de la fe cristiana de los anglicanos, y así múltiples confesiones de fe, la confesión de fe belga, la confesión helvética, etcétera, etcétera. No es una sola fe, sino múltiples confesiones de fe. Lamentablemente, frente al deseo de Cristo de una comunidad de creyentes que son perfectamente uno, lo que encontramos es que hay muchas iglesias. Pero digo iglesias con minúscula y entre comillas, ¿ok? Nótese esto de las comillas, porque solo hay una iglesia verdadera. Porque Cristo dijo, Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Más allá de discusiones sobre si Pedro es la roca o no, que no necesito entrar en ese detalle aquí, el punto es simplemente que Jesús habló de mi iglesia, no dijo edificaré mis iglesias, sino una iglesia. Es una iglesia. Pero como digo, en la práctica encontramos que hay múltiples denominaciones, múltiples grupos que reclaman para sí ser la auténtica iglesia de Cristo. Sobre este asunto me ocupo en un libro que he publicado muy recientemente titulado ¿Cuál es la iglesia verdadera? Yo publiqué hace unos años, en 2016, un libro de teísmo filosófico en que se demuestra que Dios existe por medio de razonamiento filosófico, sin que sea el Dios de ninguna religión en concreto, ¿no? Simplemente que Dios a nivel general, teísta, filosófico, existe. Luego, en un libro publicado en 2018, ¿Cuál es la religión verdadera?, establezco racionalmente, con análisis de historia, sentido común, tanto de filosofía, etcétera, que ese Dios que existe y que se ha demostrado filosóficamente se ha encarnado en Jesucristo, de tal modo que el cristianismo, y solo el cristianismo, es la religión verdadera. Puede haber elementos de verdad en otras religiones, eso no se niega, pero la religión en donde está la presencia y plenitud de la verdad revelada por Dios mismo sería el cristianismo. Pero se plantea luego un problema adicional, que hay un montón de grupos con doctrinas distintas que dicen que son el verdadero cristianismo. Por ejemplo, los protestantes no suelen utilizar tanto la terminología verdadero cristianismo, pero sí utilizan la terminología sana doctrina, que son iglesias de sana doctrina. El problema es que tienes 100, 80, 200, 1000 iglesias, entre comillas, denominaciones protestantes, grupos eclesiales que dicen que son de sana doctrina, pero tienen doctrinas distintas. Entonces, ¿cómo es esto de que todos son de sana doctrina? Todos dicen basarse 100% en la Biblia y verla como la única regla infalible, pero al final de cuentas todos tienen doctrinas distintas. Es una situación complicada, ¿no? Entonces, hablemos de una realidad de muchas denominaciones o agrupaciones. En primera instancia, aquí hay que mencionar a la Iglesia Católica, ¿no? Ahora bien, de entre todas las agrupaciones cristianas, la Iglesia Católica es la única que explícita e insistentemente vincula su fundación al pasaje en que Jesús habla sobre la fundación de la iglesia. Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese dato desde ya es interesante. O sea, noten, de entre toda la Biblia, entre todo el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla de fundar su iglesia, eso es explícito en Mateo 16:18. Y la única de todas las denominaciones o grupos cristianos que insiste en ese pasaje para fundamentar su fundación es la Iglesia Católica. Entonces, pequeña coincidencia, ¿no? Que justo el pasaje en que Jesús establece la iglesia es el pasaje más enfatizado por la Iglesia Católica. Tú no vas a ver denominaciones protestantes como pentecostales, bautistas, reformados, enfatizando su fundación con base en Mateo 16:18. Eso lo ves nomás en la Iglesia Católica. En los ortodoxos tampoco vas a encontrar ese énfasis. Alguna referencia verás, pero no el énfasis que ponemos los católicos. La palabra católica viene del griego católicos, que quiere decir universal. La Iglesia Católica es católica por ser universal.
Iglesia católica es como una caracterización de la iglesia. Por ejemplo, cuando yo estoy entre católicos, cuando yo me siento con amigos católicos y conversamos, yo no digo la iglesia católica. Porque hay protestantes que dicen, es la iglesia católica, por tanto es una denominación más, la iglesia católica romana, de entre otras muchas. Pero cuando yo estoy sentado con amigos católicos, simplemente digo la iglesia, el magisterio de la iglesia, el catecismo de la iglesia, la doctrina de la iglesia. O sea, no es simplemente una denominación más. Lo de católica como universal es su caracterización de ser la verdadera. Me explico. Cristo, cuando asciende a los cielos, ¿qué orden da? Mateo capítulo 28. Vayan a todas las naciones, a todas, lenguaje universal, todas, y enséñenles todas estas cosas. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Previo a eso dice, se me ha dado toda la autoridad sobre el cielo y la tierra. O sea, en unos poquitos versículos donde Jesús está ascendiendo al cielo en Mateo 28, dice 4 veces la palabra todas o variantes de la misma. O sea, Jesús habla en un lenguaje universal. Habla de su iglesia como una iglesia que va a tener que llegar a todas las naciones. La iglesia de Cristo tiene que tener universalidad cronológica y geográfica. Porque Jesús dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces significa que esa iglesia de Cristo tiene que estar en el siglo I, y el siglo II, y el siglo III, y el IV, y el V, y así hasta hoy en día y lo que siga. Y universalidad geográfica, porque se le ha llamado a estar en todas las naciones. De tal manera que la iglesia de Cristo tiene que estar presente en todas las naciones. No puede estar muy circunscrita solo a ámbitos geográficos muy concretos, como sucede con múltiples denominaciones cristianas, más bien. La regla de fe de la Iglesia Católica no es la interpretación o opinión personal de cada uno, sino lo que define el magisterio. El magisterio, ojo, no se ve a sí mismo como dueño, sino como custodio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, tanto en su forma oral, que sería la tradición de la Iglesia, que transcurre a lo largo del tiempo, y su forma escrita, que es la Biblia. Y el resumen oficial de la doctrina de la Iglesia Católica se encuentra en el Catecismo. No me refiero al catecismo que leemos de niñito de 7 años, ¿no? Que sí, ciertamente es un catecismo, pero catecismo menor, sino el catecismo oficial, ¿no? Que pueden encontrar en la página web del Vaticano. Básicamente esa sería una caracterización rápida de la Iglesia Católica. Ahora, vamos a caracterizar el otro gran grupo cristiano, históricamente hablando, que es la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa. En tanto distinta de la Iglesia Católica, surge en el año 1054 con el llamado Cisma de Oriente. O sea, lo que hoy en día se llama Iglesia Ortodoxa siempre vino siendo parte de la misma Iglesia Católica. Pero en el año 1054 ya, cuando toma, digamos, un matiz que lo distingue de lo que es la Iglesia Católica, es en el contexto del llamado Cisma de Oriente. Un cisma es una ruptura, es una división. ¿Y por qué se dio este cisma? Fundamentalmente hubo unas controversias en gran parte políticas, en realidad, pero que se extendieron a su vez a asuntos doctrinales y teológicos, sobre la cuestión del papado, ¿no? La primacía del obispo de Roma. Y no solo una primacía de honor, que los ortodoxos pueden reconocer que el obispo de Roma podría tener una cierta primacía de honor. Eso podrían llegar a reconocerlo, varios lo reconocen. Pero lo que niegan es que tenga primacía de jurisdicción. Es decir, que pueda decidir de forma vinculante sobre cosas de la Iglesia Universal más allá de la mera sede de Roma. Entonces, ese es el caso de la Iglesia Ortodoxa. Ahora, hay algunas diferencias doctrinales relevantes entre católicos y ortodoxos. La más importante es la cuestión del papado. O sea, los ortodoxos no ven a las decisiones del obispo de Roma o la autoridad del obispo de Roma como jurisdiccional y vinculante. Por vinculante me refiero a que se tiene que obedecer necesariamente, ¿no? Como una regla, no simplemente como una opinión que uno puede estar de acuerdo o no, ¿no? Asimismo, los ortodoxos rechazan la cláusula del filioque. Filioque significa desde el latín y del hijo. O sea, se establece en la teología trinitaria católica que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Hijo es engendrado por el Padre, ¿no? Eterno, es un engendramiento eterno, atemporal, ¿no? No es que comienzan a nacer en un punto del tiempo, Él no es creado, ¿no? Por eso en el credo de Nicea se dice engendrado, no creado, es una cosa eterna, este engendramiento, ¿no?
Y en el caso del Espíritu Santo decimos que procede del Padre y del Hijo. Esta última cláusula, decir que procede del Hijo, es la cláusula filioque. En general, pues los ortodoxos rechazan tal cláusula, ¿no? Son detalles, digamos, un poquito más complejos de teología trinitaria. Hay también algunas otras discrepancias, pero ya son detalles como un poquito más específicos y no están del todo claros tampoco. Por ejemplo, algunos dicen, los ortodoxos rechazan el purgatorio, los ortodoxos rechazan la Asunción de María, los ortodoxos rechazan la Inmaculada Concepción. Pero los ortodoxos mismos están altamente divididos y muchas veces vas a encontrar grupos ortodoxos que aceptan estas doctrinas que he mencionado, estas tres, a veces, muchas veces con otro nombre o con otra forma o con ciertos atenuantes, pero de algún otro modo aceptan como alguna versión de estas doctrinas, así que no es tan obvio que las rechacen, ¿no? Es una cuestión de división dentro de ellos. En realidad solemos acá en Occidente hablar de la Iglesia Ortodoxa como si fuese una cosa unificada, pero no, la Iglesia Ortodoxa está ampliamente dividida, tiene mucha división. En parte precisamente por rechazar un papado. O sea, si no hay una cabeza visible que de forma vinculante puede establecer cosas para todos, y si son iglesias autocéfalas donde se van gobernando entre sí de forma distinta, y el patriarca de Constantinopla, que sería entre comillas como su papa, no tiene una autoridad vinculante como para establecer cosas de forma infalible, pues en la práctica termina habiendo divisiones, ¿no? Y sí, tienen grandes divisiones, a decir verdad. Pero no quiero explayarme sobre eso porque hay otros puntos que cubrir y dar espacio para preguntas, ¿no? Vamos a la tercera gran rama del cristianismo. Hemos visto el catolicismo, luego los ortodoxos, la tercera sería el protestantismo. Aquí hay que tener mucho más cuidado todavía. Se puede hablar de protestantismo en un sentido meramente metodológico, porque el protestantismo no es como una iglesia, no es que haya la iglesia protestante. No es que uno se vuelve católico y, por ejemplo, un protestante se vuelve católico y le dicen, conviértete. Ese católico que antes fue protestante, los protestantes le pueden decir, no, vuelve a casa, vuelve a la fe protestante. Ya, pero no es que haya la iglesia protestante a la cual pueda volver. Lo que hay es un conjunto amplio y diverso de denominaciones con doctrinas contradictorias entre sí. Así que legítimamente tal converso al catolicismo podría preguntar, si ustedes me dicen que yo vuelvo al protestantismo, el punto es ¿a cuál de todas las denominaciones? ¿No? Entonces eso, ¿no? No hay propiamente una iglesia protestante, sino denominaciones protestantes. Estas denominaciones carecen de la característica de universalidad cronológica, porque todas ellas surgen a partir del siglo XVI, ¿no? Con Martín Lutero en adelante. Y el movimiento se fragmentó rápidamente, muy rápido. O sea, Lutero se separa de la Iglesia Católica y ahí tenía como camarada en separarse de la Iglesia Católica al reformador Ulrich Zwinglio, ¿no? El llamado así reformador Ulrich Zwinglio. Pero eventualmente se separaron. En particular ellos en el año 1529 tuvieron una discusión muy fuerte, el llamado Coloquio de Marburgo, en donde no se pudieron poner de acuerdo sobre un versículo bíblico, Mateo 26:26, donde Jesús dice, esto es mi cuerpo. Lutero lo interpretaba de forma literal, de tal modo que en la Eucaristía estaría la presencia real del cuerpo de Cristo. Lutero negaba la transustanciación, pero no negaba la presencia real. O sea, negaba, digamos, un poco la explicación católica de cómo se da esta conversión, ¿no? Para que tengamos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pero no negaba el hecho mismo de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En cambio, Zwinglio va a decir que es solo simbólica, y no se pudieron poner de acuerdo, y ambos al final se anatemizaron como herejes, y tuvieron que romper. Entonces, Lutero rompe con la Iglesia Católica, y está ahí con Zwinglio, pero al final Lutero y Zwinglio rompen, y hay división. Y de otro lado, tienes que también Calvino sigue un camino distinto del de Lutero. Hay puntos relevantes de doctrina en que Calvino contradice a Lutero. Entonces los tres grandes reformadores de los cuales nos hablan en los libros de texto que se enseñan en los colegios, Lutero, Zwinglio y Calvino, se separaron de la Iglesia Católica supuestamente porque la Iglesia Católica contradice la enseñanza de la Biblia. Pero cuando a ellos les tocó ver qué es lo que enseña la Biblia, no pudieron ponerse de acuerdo. Los tres decían que se basaban en la Biblia y solo en la Biblia, pero siguieron caminos separados, ¿no? Y rompieron en puntos importantes. Les voy a reseñar las principales denominaciones o grupos protestantes, rápidamente. Los luteranos surgen en el siglo XVI con Martín Lutero.
enfatizan principalmente la doctrina de la justificación por la sola fe. Sus principales doctrinas pueden hallarse en la Confesión de Fe de Augsburgo, de 1530, la cual yo ya les había mencionado, ¿no? Luego tenemos a los calvinistas, es un grupo muy relevante, es una corriente teológica más que una iglesia propiamente, lo que hay es un grupo de denominaciones que están bajo una teología calvinista, ¿no? Pero podemos hablar de la agrupación calvinista en cierto modo. Los calvinistas surgirían en el siglo XVI también, con Juan Calvino, se distinguen por su énfasis en la doctrina de la predestinación, o sea, los calvinistas te van a hablar mucho sobre la predestinación, lo que técnicamente en el TULIP llaman la elección incondicional. O sea que Dios de forma incondicional eligió de antemano un grupito de los que se iban a salvar y los demás no se salvan. Listo. Históricamente puede considerarse la Confesión de Fe de Westminster del año 1646 como la principal expresión de la llamada fe reformada. ¿Okay? Entonces, si tú quieres saber cuál es la principal recensión histórica de las doctrinas de los calvinistas, sería la Confesión de Fe de Westminster. Aunque, ojo, siempre se da el caso de que cada protestante individual puede decir que tal o cual confesión se equivocó en tal o cual cosa, ¿no? Porque no son reglas vinculantes así, de un modo que termine siendo realmente vinculante en la práctica, porque al final cada individuo protestante puede decir, bueno, pero en este punto en realidad quien tiene razón es la Biblia, y ahí sí se equivocó esa confesión de fe. Pero el punto es que cuando dicen que la Biblia tiene razón, a lo que se están refiriendo, solo que nunca lo van a decir, es su interpretación de la Biblia, ¿no? Porque, ojo, la Confesión de Fe de Westminster dice basarse 100% en la Biblia, y el protestante que dice que la Confesión de Fe de Westminster se equivocó en algún punto, también dice basarse 100% en la Biblia. O sea, los dos dicen basarse 100% en la Biblia. Entonces ya la diferencia no es la Biblia, la diferencia es la interpretación de la Biblia. Menudo detalle. Otro gran grupo son los anglicanos. Surgen en el siglo XVI con el rey de Inglaterra, Enrique VIII, un hombre pues que llevaba su vida, digamos, marital, de forma muy curiosa y desordenada, por decirlo suavemente. La confesión de fe oficial de esta agrupación se encuentra en los llamados 39 artículos de 1571. Luego, como una corriente teológica relevante, no es propiamente una iglesia también que podamos identificar con un solo edificio o grupo institucional, pero es una corriente teológica, una agrupación relevante en el protestantismo, serían los arminianos, que son los que están en contraste con los calvinistas. Los arminianos surgen en el siglo XVII, con el teólogo Jacobo Arminio, y se caracterizan por oponerse a la visión calvinista de la predestinación. O sea, sienten que el calvinismo da una visión de la predestinación que no es conforme a la enseñanza bíblica. O sea, los calvinistas dicen, nosotros nos basamos 100% en la Biblia y por eso creemos en esta visión de la predestinación. Los arminianos dicen, no, su visión calvinista sobre la predestinación es equivocada porque contradice la Biblia. O sea, ambos dicen basarse 100% en la Biblia, ¿no? La doctrina arminiana puede encontrarse resumida en los 5 puntos Remonstrans de 1610. Otro grupo importante son los bautistas, los cuales surgen en el siglo XVII con John Schmidt, no lo confundan con el de los mormones, ¿no? Este es Schmidt, y Thomas Elwes. Enfatizan que la iglesia estaría conformada por los creyentes, entendiéndose por creyentes los que profesan su fe en Cristo, y solo esos que profesan su fe en Cristo de forma consciente pueden ser incorporados en la iglesia. Parece una definición como que no tiene, digamos, mayor elemento diferencial, pero sí lo tiene. Hoy en día, algunos piensan erróneamente que es la Iglesia Católica la que bautiza niños y que el protestantismo no bautiza niños. Pero en realidad el bautismo de niños no es una diferencia entre católicos y protestantes. Es una diferencia entre católicos y ciertas denominaciones protestantes, porque varias denominaciones protestantes históricamente bautizaban niños y de hecho varias de ellas hasta el presente también bautizan niños. El mismo Martín Lutero y Juan Calvino defendían el bautismo de niños. Entonces, en el caso de los bautistas, como proclaman que solo es parte de la iglesia el creyente, y el creyente es el que de forma consciente proclama la fe en Cristo, ya un infante no puede hacer eso. Entonces, ahí hay una ruptura importante con respecto a la tradición anterior del protestantismo mismo. Aunque hay que decir que también, junto con Lutero, que defendía el bautismo de niños, paralelamente también estaban los anabaptistas, que estaban en contra del bautismo de infantes.
los bautistas tienen una confesión históricamente más importante, que es la llamada Confesión de Fe Bautista de 1644. ¿Ya? Podemos ponerla como la principal referencia histórica. Luego, los metodistas surgen en el siglo XVIII con John Wesley. Enfatizan el estudio sistemático de las Escrituras y su aplicación práctica, tanto en términos de piedad individual como de compromiso social. O sea, los metodistas, de entre las diversas denominaciones protestantes que están muy volcadas a la predicación o a veces hasta proselitismo, los metodistas son los que suelen comprometerse un poco más con causas sociales, con ayuda a los pobres. Por ejemplo, si ustedes ven, proporcionalmente no se suele realizar tanto este tema de la ayuda a los pobres, ese énfasis en la ayuda a los pobres en denominaciones protestantes. No digo que no exista, pero lo que sí digo es que proporcionalmente es menos comparado con lo que se ve, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica. Pero en el caso de los metodistas son una denominación que ponen un poquito más de énfasis en ese aspecto de la caridad, ¿no? Teológicamente los metodistas se inclinan para el lado arminiano. Luego tenemos los llamados evangélicos. Surgen en el siglo XVIII en torno al movimiento pietista en Europa. Enfatizan la necesidad de una experiencia fuerte de conversión en la que uno se reconoce pecador y acepta a Cristo de tal modo que pasa a nacer de nuevo. Básicamente los evangélicos organizan jornadas de predicación y lo que buscan es sensibilizar a la gente, que la persona tenga un proceso emocional en donde se dé cuenta que su vida está mal, que es un pecador y que se arrepienta y haga la llamada famosa oración del pecador, en donde se reconoce a pecador y asimismo reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Normalmente se hacen prédicas, así, se trata mucho de enfatizar las emociones y decir que pasen al frente los que vienen a Cristo, ¿no? Y pasan al frente y hacen la oración del pecador, ¿no? Es como lo común. Todo esto que digo es por regla general lo común, lo estándar dentro de estas denominaciones históricamente hablando o estadísticamente hablando. O sea, por la diversidad enorme del protestantismo, siempre podrá haber un metodista por ahí. Por ejemplo, puede haber un metodista que sea calvinista. O sea, puede haber. Puede salir un metodista que no le importe mucho la ayuda social. Puede salir un pentecostal que no alabe, que no le guste la alabanza, qué sé yo, ¿no? O un evangélico que no enfatiza este tema de la oración del pecador, qué sé yo. O sea, lo que estoy diciendo son las reglas generales de caracterización. Pero como ellos no tienen un magisterio oficial vinculante, es un poquito difícil caracterizarlos de forma absoluta, ¿no? Y ese es parte del problema del protestantismo. Voy con el último y el más importante de los grupos en el sentido de su extensión social en América Latina. O sea, les he hablado de un montón de denominaciones protestantes, pero en nuestro contexto de América Latina no nos topamos tanto con estas. Un poco, sí, pero no tanto. Con los que más nos topamos son con los pentecostales. Los pentecostales. Ahora bien, muchas veces nosotros no le vamos a decir pentecostales, porque ellos, y también otras denominaciones protestantes, pero especialmente los evangélicos y los pentecostales, que son los más extendidos en América Latina, evangélicos y pentecostales, han secuestrado el nombre de cristiano. Pero sobre eso voy a volver en un momento. Caracterizo a los pentecostales antes de entrar al asunto. Surgen en el siglo XIX, o sea, ya bien tardío, ¿no? En los Estados Unidos como una especie de avivamiento religioso. Enfatizan la acción del Espíritu Santo y el continuismo. O sea, en el protestantismo existen como dos posturas sobre la acción del Espíritu Santo, el cesacionismo y el continuismo. El cesacionismo es como que el Espíritu Santo básicamente operó en la era apostólica con milagros y don de lenguas y todas esas manifestaciones especiales, pero después, una vez que se estableció la doctrina, ya el Espíritu Santo no tenía que dar esas manifestaciones especiales y habría cesado de dar esos dones especiales. En cambio, los pentecostales más bien enfatizan mucho el continuismo, o sea que el Espíritu Santo sigue dando dones como el don de lengua o manifestaciones especiales y todo eso en la comunidad de creyentes de hoy en día. Se va a hablar mucho del Espíritu Santo, hay cantos de alabanza, se pone mucho énfasis en la alabanza normalmente en denominaciones pentecostales. E incluso se pone cierto énfasis, en ocasiones bastante, en el llamado don de lenguas. A veces se puede estar juzgando el nivel espiritual de una persona por si tiene o no el que ellos entenderían como don de lenguas, ¿no? Es la vertiente del protestantismo, como digo, que más se ha difundido en América Latina. Ahora, normalmente ellos no se presentan como pentecostales. Los evangélicos y pentecostales no se presentan diciendo soy evangélico, soy pentecostal. Dicen soy cristiano. Y nosotros, tremendos ingenuos, nos tragamos
eso como si fuese algo exclusivo de ellos. Entonces decimos, yo soy católico y él es cristiano. Ya, les pongo una analogía. Nunca permitan eso. Nunca permitan que alguien no católico diga soy cristiano en contraste a ser católico. O sea, cuando viene un protestante y me dice soy cristiano, lo que yo le respondo es, yo también soy cristiano. Yo soy cristiano católico. Él es cristiano protestante. No le niego que sea cristiano. O sea, digo, tú eres cristiano protestante. Pero que no pretenda secuestrar el nombre cristiano como que él es cristiano y yo soy católico como si fuesen cosas diversas. No es el caso. Y les voy a poner la analogía para que se lo acuerden bien. Miren, imagínense cuando te preguntan, ¿tú eres católico o eres cristiano? Es como que te pregunten, ¿tú eres un ser humano o eres latinoamericano? Es un insulto, ¿sí o no? Porque esa pregunta de ¿eres un ser humano o eres latinoamericano? Es como si los latinos acaso no somos humanos, somos subhumanos, somos animales. O sea, es bien ofensiva esa pregunta. ¿Tú eres un ser humano o eres latinoamericano? Pues bien, igual o más ofensiva para mí en mis adentros es cuando me preguntas, ¿tú eres católico o eres cristiano? O sea, todo latinoamericano es un ser humano. Y del mismo modo, todo católico es cristiano católico. Creemos en Cristo como Señor, Salvador y Dios. Creemos en el credo de Nicea. De hecho, el credo de Nicea lo hizo nuestra iglesia. No lo hicieron los pentecostales en el año 325. O sea, el concilio de Nicea es un concilio de la iglesia católica. Esos concilios que dan como la regla de ortodoxia cristiana, que muchos ven como un estándar mínimo de concilios que hay que seguir, son concilios católicos. No los hicieron los mormones, ni los adventistas, ni tampoco los metodistas, ni los reformados, ni bautistas. Lo hicimos los católicos. Entonces, por favor, no nos dejemos secuestrar el nombre cristiano. Cuando te digan, ¿tú eres cristiano o eres católico? Tú le puedes responder al otro, ¿no? ¿Tú eres latinoamericano o eres un ser humano? O si quieres ser un poquito más ligero en la respuesta, no tan fuerte, pues puedes decir, mira, soy cristiano católico y tú serás cristiano protestante y ya está. Finalmente, como último grupo, vamos a hablar de las sectas de vinculación cristiana, ¿no? Distinguimos estas sectas en tanto tienen un conjunto de creencias que ya los separan de lo que históricamente podríamos llamar pues cristianismo estándar, ¿no? O normativo. Los mormones surgen en el año 1830 con Joseph Smith. Consideran el libro de Mormón como palabra de Dios a la par con la Biblia. De hecho, el otro día yo estaba buscando sobre un tema y entré a una página mormona y me encontré que tenía más citas del libro de Mormón que citas de la Biblia. Creo que había como 2 citas de la Biblia en un artículo largo y tenía como 7 citas del libro de Mormón. Continúo. Tienen concepciones raras sobre la Trinidad y el ser de Dios, afirmando ideas como la corporeidad y progreso de Dios. Entonces esas ideas raras ya los pone fuera de incluso el contexto básico de doctrina cristiana, por eso ya hablamos de sectas, ¿no? Yo no metería en el mismo saco, por ejemplo, un mormón que un metodista, ¿no? O sea, de todas maneras hay una distinción. Luego están los adventistas. Surgen en el siglo XIX con William Miller, que anunció la venida de Cristo para 1844. Algunas denominaciones tienen este vicio, ¿no?, de estar anunciando la venida de Cristo. Hay algunos pastores. Hay un pastor muy famoso que dijo que Cristo iba a venir en septiembre de 2015. Ahí está en internet, no se cumplió, pero hay un montón de gente que sigue escuchando a ese pastor que es muy famoso. Bueno, continúo. Su profetisa más importante es Ellen G. White. Enfatizan mucho la necesidad de guardar el sábado. De hecho, yo tengo un libro de Ellen G. White donde dice básicamente que si el mundo está mal es porque no se guarda el sábado, ¿no? O sea, como que si tenemos guerras, robos y todo eso es porque no se guarda el sábado. Finalmente, tenemos a los testigos de Jehová. Hay otros grupos, claro está, estoy nombrando solo los principales, ¿no?, que surgen en el año 1879 con Charles Taze Russell. Enfatizan la necesidad de ser bíblicos en todo, aunque usan una traducción muy particular de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, la cual está plagada de errores y manipulaciones. Y sostienen que en un futuro viviremos en un paraíso terrenal. ¿Han visto esa revistita de los testigos de Jehová, ¿no?, donde aparecen personas de todas las razas, menos latinos, ¿no? Los latinos no aparecemos, aparecen negros, aparecen asiáticos, aparecen blancos, pero los latinos parece que no existimos en el paraíso de los testigos de Jehová. Por ejemplo, personas de rasgos andinos. Yo vengo de Perú, ¿no? Entonces, sobre todo en la zona de la sierra, hay unos rasgos
que se suelen llamar andinos. Nunca los he visto representados en revistas de testigos de Jehová. No sé por qué discriminan como que esa gente no puede llegar al paraíso de ellos, pero bueno. Entonces, y ves que está una niña jugando con un tigre o cosas así, ¿no? O sea, con los animales salvajes, los seres humanos conviviendo, etcétera. Bueno, es que ellos creen que va a haber un paraíso terrenal en donde vamos a vivir terrenalmente aquí, ¿no? Y fuera de un detalle sobre unos 144,000 que se salvan. Niegan la Trinidad y la divinidad de Cristo. Eso los pone fuera de la ortodoxia cristiana. Ellos no consideran que Jesús sea Dios. A veces te van a querer confundir, te van a decir como que Jesús sí es divino o algo así, pero cuando ellos dicen eso es como que Jesús es una especie de ser divino, pero de rango menor y distinto a Dios con mayúscula, ¿no? Entonces no hay que dejarnos de engañar. Bien, para cerrar esta conferencia quiero presentarles el planteamiento lógico del problema, luego de presentar la situación y presentar al comienzo el deseo de Cristo. En mi libro recientemente publicado, ¿Cuál es la Iglesia verdadera? Una respuesta desde la Biblia, la historia y la razón, Kindle Direct Publishing, Seattle, 2023, página del 5 al 6, digo, abro cita. De entre todas las autodenominadas iglesias cristianas, ¿fundó Jesús una, algunas, todas o ninguna? Noten, o sea, hay todos estos grupos que les he hablado. Preguntémonos, ¿Jesús fundó una, algunas, todas o ninguna? La respuesta no puede ser ninguna, porque ya vimos que Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y como Dios perfecto e infalible, no puede mentir ni errar. Además, esa iglesia que fundó ha de estar entre las que tenemos actualmente disponibles, porque en el mismo pasaje inmediatamente añadió Jesús, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. O sea, esa iglesia tiene que estar en el presente, en la que haya fundado Jesús, ¿no? Entonces, la respuesta no puede ser que ninguna. Sigo citando. De otro lado, la respuesta no puede ser que fundó todas o algunas, porque las diversas denominaciones cristianas se diferencian no meramente por asuntos accidentales de ubicación geográfica o detalles meramente administrativos, sino por asuntos esenciales de doctrina. En consecuencia, afirmar que la Iglesia de Jesucristo es más de una implicaría decir que ésta incluye doctrinas contrarias entre sí, como por un lado afirmar el cuerpo de Cristo está realmente presente en la Eucaristía y por otro, la Eucaristía es solo un símbolo, o la salvación no se puede perder y la salvación sí se puede perder, o la Biblia tiene 73 libros y la Biblia tiene 66 libros, etc. Esto convertiría a la Iglesia de Cristo en una suerte de iglesia de Schrödinger. Está en el error y la verdad a la vez. Es una referencia al gato de Schrödinger que está vivo y muerto a la vez, ¿no? Ahí pueden buscar en YouTube si no lo tienen muy claro. Es un caso curioso esto de la ilustración de la física cuántica por el gato Schrödinger. Sigo citando. Pero esto no puede ser. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, Juan 14:6, y la Iglesia de Cristo es llamada columna y fundamento de la verdad, 1 Timoteo 3:15. El principio no contradicción no deja lugar a engaño. Si las diversas denominaciones se distinguen por sus doctrinas, más de una no puede ser verdad. De hecho, dos ya son demasiadas. Dos son muchas para este estándar. En consecuencia, cierro cita, fin de cita. En consecuencia, solo puede haber una iglesia de Cristo. Cristo no quiere que haya muchas iglesias, ni tampoco una especie de iglesia invisible con un montón de denominaciones que se contradicen entre sí en prácticamente todas las cosas. Lo que Cristo quiere es una iglesia que tenga una unidad visible, porque en Juan 17 dice que sean uno para que el mundo crea. O sea, el mundo externo tiene que poder verificar que hay una unidad. No es una unidad invisible, tiene que ser una unidad visible. Y eso es lo que tenemos en la Iglesia Católica. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Un tema el deseo de Cristo al momento de decir que quiere que la iglesia permanezca, y se asocia a que esa iglesia se mantiene al momento de Jesús decirle a Pedro que en él fundará su iglesia, o sea, que estará su iglesia. Sin embargo, tú después hablaste de que no íbamos a entrar en ese detalle, porque de pronto ya se ha machucado mucho. Sin embargo, yo estoy convencido de que la apologética, más allá de buscar el enfrentamiento con nuestras
cuando nuestros hermanos no católicos deberían también complementarnos a nosotros, servirnos a nosotros para un conocimiento mucho más profundo de nuestra fe. Entonces, en ese sentido, yo quisiera de pronto que si puedes brindarnos un poquito más de tu concepto de Mateo 16, 18. Y hay una inquietud que en algún momento le escuché en alguna discusión sobre apologética, que le dan, que parece muy curioso, pero es un argumento que dan, que es que ese episodio solamente está en Mateo. Entonces, le quitan, al momento de tratar de desvirtuarlo, le quitan demasiada importancia, le quitan importancia por solamente estar escrito en el Evangelio de Mateo. Entonces yo quisiera, si es posible, que nos hablara de eso y también sobre la importancia del ecumenismo. Bien, muchas gracias por la pregunta. Le doy 100% la razón. O sea, la apologética no debe ser meramente como una herramienta ahí para ponerse a pelear con los protestantes. No, a mí me parece muy mal cuando hay apologistas que vean a la apologética única y exclusivamente de ese modo. Ciertamente tenemos que dar respuesta a las objeciones y en un contexto argumentativo esto implica tener que entrar a debatir y rebatir el error. Eso sí, esa dimensión no la niego, es una dimensión necesaria y definitoria de la apologética. No obstante, no se puede dejar de lado que la apologética puede y debe servir para la formación de los propios católicos. Por ejemplo, yo en un diálogo reciente que tenía con mi gran amigo Hugo Delgado del canal Osana in Excelsis, le recomiendo bastante ese canal, es muy bueno, de apologética católica, enfatizaba también el valor preventivo de la apologética. Es decir, los que hacemos apologética católica tenemos, por gracia de Dios, muchas veces la experiencia de que nos escriben protestantes diciendo que están a punto de volverse católicos o nos comienzan a hacer preguntas y después de un tiempo se hacen católicos, etc. Entonces, esas conversiones como que son muy visibles. Pero también existe el caso menos visible, pero no menos importante, de católicos que caerían de la fe católica, que abandonarían la fe católica si es que no contasen con la información que les da la apologética. Y ellos son almas también, y son personas por las cuales Cristo ha derramado su sangre. Así que para mí es tan importante el amigo protestante que se convierte al catolicismo como el católico que no cae de su fe gracias a la apologética. Pero esto último no es tan obvio, no es tan evidente, precisamente porque la persona no cae de su fe, no se da cuenta de que podría haber caído. Entonces, no se ve tan claramente, pero es muy importante, ¿no? En cuanto al ecumenismo, la propia Iglesia ha dado directrices sobre el ecumenismo. Una cosa es lo que puede decir tal o cual sacerdote o tal o cual obispo o incluso el Papa en una entrevista de avión, pero las instancias de doctrina son los documentos magisteriales. Y en los documentos magisteriales, cuando se ha hablado de ecumenismo, esto lo ha desarrollado sobre todo genialmente San Juan Pablo II, se dice que el ecumenismo, es decir, el diálogo interreligioso, no puede hacerse a costa de la verdad. Y el objeto del ecumenismo es que al final se confluya en la plenitud de la verdad. Y que como católicos, y en los mismos documentos oficiales, incluido el Vaticano II, se indica que tal plenitud está en la Iglesia Católica. Entonces el ecumenismo debe enfocarse como un diálogo respetuoso entre católicos y personas no católicas para atraerlos a la plenitud de la fe católica, partiendo sobre todo de los puntos en común. Pero si nos quedamos solo hablando de los puntos en común, nunca vamos a avanzar tampoco hacia la plenitud de la verdad. Entonces, partiendo amigablemente de los puntos en común, eventualmente hay que hablar de los puntos de diferencia. Los que conozcan mis debates podrán ver que en mis debates yo soy como sumamente frontal, porque yo no voy a los debates a tomarme una tacita de té. Eso es un debate. Y pueden comprobarlo, vean Dante Urbina, debates, en la lista de reproducción de YouTube, podrán verlo, ¿no? Pero no piensen que si hay un amigo protestante que viene a mi casa a cenar, yo lo confronto y le refuto y le digo, la falacia tal y no sé cuántos, y les cito académicos que lo contradicen y le saco declaraciones previas que lo ponen en jaque. No, porque es otro contexto, un debate es un debate y debe manejarse como debate. Pero no es que yo voy a tosigar a un compañero evangélico cuando tengo ocasión de hablar con él. No, al contrario, un diálogo que fluye de forma bastante amical en la medida en que la otra parte lo permita. Yo en lo posible también trato de conducirlo así. Y bueno, se han visto frutos en realidad. Tengo amigos protestantes que quiero mucho y que están muy muy cerca de la fe católica, algunos que se han convertido, etc.
En cuanto a la cuestión de Mateo 16, 18, daría para una conferencia entera, en realidad, porque hay mucha discusión sobre el exégesis de ese pasaje y mucha tradición. Pero les enseñaré lo que dice el catecismo. El catecismo establece que se puede entender la roca de la cual habla Jesús en Mateo 16, 18, tanto de la persona de Pedro, eso no debe ser negado, eso lo afirmamos los católicos, es la persona de Pedro, como también la confesión de fe de Pedro. Porque ambas cosas están vinculadas y hay tradición de los padres de la iglesia hablando de ambas cosas. No es que los padres de la iglesia decían, porque este pasaje se puede entender que se refiere a la confesión de fe de Pedro, por lo tanto no se refiere a Pedro. No solían razonar así. Los padres de la iglesia, en su gran mayoría, cuando hablaban de que el pasaje podía referirse a la confesión de fe de Pedro, al mismo tiempo, en el mismo escrito o en otros libros afirmaban también el mismo pasaje sobre Pedro. Así que un católico no debe tener mucho problema con eso. Pero resulta de hecho que grandes académicos protestantes están de acuerdo con la idea de que exegéticamente hablando, o sea, si nos ceñimos al significado original del pasaje, se referiría a Pedro. Múltiples académicos protestantes de muy alto nivel admiten eso. Entonces, esos son detalles un poco que hay que considerar, ¿no? Conocer un poco más nuestra fe, y también cuando uno conoce a fondo la teología se encuentra con que muchos de los mejores académicos protestantes terminan dando la razón a la Iglesia Católica en varios puntos. ¿Alguien más? Ya, por ahí. El tema de Mateo, preguntó. Sí, me faltaba un detalle, es cierto. Gracias por hacerme acordar. Sí, me había preguntado también que algunos cuestionaban, que solo aparecía el pasaje, las palabras en Mateo. Ok. En primer lugar, si el que hace ese cuestionamiento es un protestante, a mí sí me fastidiaría. Me explico por qué. Ellos dicen basarse 100% en la Biblia y solo en la Biblia. Entonces, si hay una verdad bíblica, por más que esté en un solo pasaje, exacto, ellos deben tomarlo en cuenta. Y sí, yo he escuchado a algunos protestantes apelando a lo que bien me preguntaban, y muchas gracias por hacerme acordar, que apelan a que sí, pero no están los demás evangelios como para quitarle peso. ¿Cómo es posible eso? La fórmula trinitaria de bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aparece únicamente en Mateo. Tú vas al libro de Hechos y se dice que se bautiza en nombre de Cristo o fórmulas similares, pero no dice la fórmula trinitaria. Y aún así la gran mayoría de denominaciones protestantes, fuera de pentecostales unicitarios, que hasta hay discusión si se los puede o no considerar en el protestantismo, bautizan con la fórmula trinitaria y no tienen problema. Entonces es un doble estándar, ¿no? Porque la fórmula bautismal trinitaria sí la admiten aunque esté en un solo pasaje justo de Mateo, pero algunos plantean el cuestionamiento para el caso de esto de Pedro como la roca. Pero al mismo tiempo tenemos razones para pensar que este pasaje sería genuino. ¿Por qué? Porque noten que en el pasaje se le cambia de nombre a Pedro. O sea, dense cuenta que Jesús originalmente hablaría arameo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el arameo, la palabra Pedro sería Cefas. Y para hablar de piedra, también Cefas. Tú eres Cefas y sobre esta Cefas edificaré mi iglesia. Pues bien, en Gálatas capítulo 2 a Pedro se le llama Cefas. En Juan 1:42 a Pedro se le llama Cefas. Y de hecho, el nombre original del apóstol Pedro, ¿cuál es? Simón, ¿no? Entonces, imaginemos que el pasaje de Mateo 16, 18, donde Jesús le hace el cambio de nombre, no existe. Fue una interpolación, un agregado tardío. Ya. El punto es, entonces, ¿qué explicación damos al hecho de que se le llame Pedro, es decir, Cefas? Porque Pedro es como la forma griega de llamarle, a que en el arameo sería Cefas. ¿Cómo es que se le cambia el nombre? ¿Dónde estaría la explicación? Porque vemos en la Biblia que no se le llama Simón, sino que en muchas ocasiones se le llama Pedro, que es equivalente a Cefas. Si no fuera histórico o real o genuino el pasaje de Mateo 16, 18, quedamos sin explicación. Esto apunta entonces a que el pasaje de Mateo 16, 18 con el cambio de nombre sería genuino. Aló. Son dos preguntas. Una muy corta que son los católicos maronitas. Bueno, para responder,
en la Iglesia Católica es una sola. No es que en la Iglesia Católica haya múltiples denominaciones con doctrinas contradictorias entre sí, pero lo que hay son diferentes grupos de ritos. Entonces, hay ritos que se reflejan fundamentalmente en la forma de celebrar la misa. Esto nosotros no lo observamos tanto en América Latina, pero si uno viaja, no sé, y ve cómo lo celebran la misa católicos en Ucrania, en Rusia, etcétera, se puede encontrar otras formas. Entonces, los católicos maronitas son católicos que pertenecen al rito maronita. Ellos son católicos que están sujetos al Papa. Y pues, como católicos, se vinculan al catecismo de la Iglesia Católica, a las doctrinas católicas, creen las mismas doctrinas que nosotros, etcétera. La diferencia es simplemente un asunto de rito. La segunda es, ¿qué es doctrina? O sea, pues, ¿qué abarca la doctrina? Cualquier cosa que diga el Papa es doctrina, cualquier cosa que diga el obispo es doctrina. ¿Qué es doctrina? Porque algunos jesuitas me decían a mí que el Papa era obligatorio en lo que decía cuando hablaba cátedra, no solamente en el momento que habla cátedra. Lo demás, obviamente son conceptos, como cuando una corte emite un concepto y no un fallo judicial, sino un concepto. Entonces, ¿qué es doctrina en la Iglesia Católica? La doctrina, si hablamos, digamos, en términos de definición, que es un poco el sentido de la pregunta, es, por decirlo así, la explicación teológica oficial o vinculante de verdades de fe. Así, por ejemplo, tenemos la doctrina de la transustanciación, que es una explicación teológica vinculante, o sea, que tenemos que creer como católicos, no es opcional, sobre cómo ocurre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eso básicamente sería doctrina. Bien hacen precisar que no todo lo que diga el Papa es doctrina. Por ejemplo, el Papa puede subirse a un avión y van un conjunto de periodistas italianos a entrevistarlo y lo bombardean de preguntas, y el Papa puede responder ahí con bastante confianza, agilidad o distracción, dependiendo un poco de qué haya desayunado, cuánto haya dormido, etcétera, y puede responder con mayor o menor acierto. Pero un avión no es un contexto de definición oficial de doctrina. Ciertamente se valora y se respeta la opinión del Papa, aun cuando esté en un avión, pero no es obligatorio para el católico asumirlo como parte de la doctrina católica, sino que los pronunciamientos papales que constituyen doctrina de forma directa e infalible, definitiva, son los que son ex cátedra. Aunque existen también otras instancias de enseñanza papal que son instancias magisteriales, que ciertamente no es una entrevista de avión ni de periódico, pero cuando un papa publica una encíclica, por más que no esté definiendo un dogma, igual es una enseñanza que está dando para la Iglesia universal y debemos asumirla conforme a los estándares que plantea el catecismo. Explicar esto también sería mucho más amplio, podría entrar en muchos detalles técnicos, pero ahí hay que dar espacio también para otras preguntas. Eso como primera aproximación. Igual les invito a seguir mi canal porque a lo largo de las semanas, los años, etcétera, iré desarrollando más y más temas para clarificar todo esto. Muchas gracias, Dante. Tengo dos preguntas que me inquietan. Gracias por tu conferencia. La primera es algo respecto a que tenía relación con la pregunta anterior. A mí me generan dudas, de pronto más como una ignorancia mía respecto a qué es la renovación carismática católica, ya que en el tiempo que he vivido he escuchado mucho sobre eso en mi ciudad y digamos que en los entornos en donde yo me muevo. Y si eso de pronto es a raíz de un concilio vaticano o es algún movimiento que de pronto pueda tener alguna relación con las confesiones de fe protestante, que también me generan inquietud. Y por otro lado, quisiera que me aclararas por qué en las confesiones de fe protestante los libros, la Biblia tiene 66 libros y omiten a los deuterocanónicos, porque nosotros sí tenemos los deuterocanónicos. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué nosotros los incluimos? ¿Y por qué ellos los excluyen de su fe? Entonces, esas son las preguntas. Gracias. Ok, bien.
A ver, primero, sobre la renovación carismática. La renovación carismática no es una denominación del catolicismo. El catolicismo no tiene denominaciones. Lo que hay es, dentro del marco de vida de la iglesia, hay diversos grupos o carismas que surgen. Entonces está el Opus Dei, los Focolares, el grupo Juan 23, etcétera, y la renovación carismática como uno de estos grupos, ¿no? La renovación carismática, considerada en sí misma, es un grupo legítimo de la iglesia. Es un grupo realmente legítimo y válido de la iglesia. Ahora, eso no quita la posibilidad de que en el ejercicio práctico o transcurrir histórico de este grupo, en algunas ocasiones, en diversas localidades, puedan ocurrir ciertas desviaciones o excesos, así como también puede ocurrir en otros grupos, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, tú te encuentras que también habían desviaciones o excesos. Por ejemplo, cuando lees 1 Corintios 11, cuando el apóstol Pablo habla sobre la cena del Señor, habla de malas prácticas y excesos que habían en torno a la celebración de la Eucaristía, o sea, excesos graves, desviaciones graves, y lo que Pablo hacía era amonestarlo y ver de corregir esos excesos, pero nunca decía, ustedes son otra denominación o algo así, o son otra iglesia. No, decía que eran miembros de la iglesia que estaban actuando muy mal. Entonces, en general, yo tengo una buena visión sobre la renovación carismática. En general, me encuentro que hay mucha gente de buena intención, pero que requiere más formación. Y, en general, suele ser gente dócil a adquirir más formación, solo que muchas veces no se le da. Entonces, la renovación carismática puede hacer mucho mayor bien a la iglesia si se enfatiza más en darle formación. Hay gente que simplemente los condena y los discrimina, etcétera, por algunos excesos que a veces se dan, pero en general es gente sencilla que con buena formación puede aportar bastante a la iglesia. Además que hay gente también de lo más grande y de lo más ordenada con su fe y con su práctica que viene de ese movimiento. Por ejemplo, Fray Nelson Medina, un sacerdote colombiano, pues que la cantidad de bien que hace es gigante. Y la firmeza en doctrina de Fray Nelson Medina y su ortopraxis, o sea, practicar bien la fe católica, es algo que destaca. Y él está vinculado a renovación carismática, de ahí viene, ¿no? Entonces, es un poco en resumen mi visión, pero también de estos temas se puede armar hasta conferencias enteras porque hay controversias y discusiones, etcétera, ¿no? El segundo punto que me planteas es sobre los libros deuterocanónicos. O sea, cuando los católicos hablamos de la Biblia, entendemos que es un libro, que es una colección de 73 libros. En cambio, los protestantes tienen 7 libros de menos en el Antiguo Testamento. Esos libros son los llamados deuterocanónicos, ¿no? Sería amplio responder por qué están presentes en Biblias católicas y no en ediciones protestantes de la Biblia, pero es el tema en el que más he venido centrando mi actividad apologética. O sea, sobre todo te invito, en mi canal de YouTube tuve un debate reciente contra un teólogo protestante sobre este tema del canon del Antiguo Testamento, los deuterocanónicos. Te invito a revisar el debate, Dante Urbina versus Néstor Díaz, canon del Antiguo Testamento, en YouTube. Y si tú ves en mi canal, con el Dante Urbina, la gran mayoría de los últimos videos que he publicado son sobre ese tema. Entonces ahí vas a encontrar información en cantidad grande. Pero por resumirles, lo principal de la postura es la siguiente. Incluso grandes académicos protestantes aceptan que en el siglo I, en que apareció el cristianismo, los judíos no tenían un acuerdo oficial sobre el canon, no tenían un canon cerrado. Entonces, cuando muere Cristo en la cruz, y ya esto cierra el antiguo pacto y viene el nuevo pacto, la autoridad para atar y desatar pasa a la iglesia. Ya no la tienen los judíos, pasa a la iglesia. Y como los judíos no habían cerrado el canon, a quien corresponde cerrar el canon, o sea, definir cuáles son los libros que van a componer la lista bíblica, en este caso Antiguo Testamento, es la iglesia. Y eventualmente la iglesia, en concilios de finales del siglo IV, y asimismo esto ratificado en concilios posteriores, identifica un canon de 73 libros. Entonces, la primera vez que la iglesia cristiana identificó un canon, lo hizo identificando un canon como el que tenemos hoy en día los católicos. En cambio, los protestantes no vienen de esa tradición cristiana, sino rompen con la tradición cristiana. De hecho, y con esto cierro, en el debate una de las preguntas que yo lancé a este teólogo era: dígame de qué siglo es la primera Biblia cristiana que no contuvo ningún libro deuterocanónico.
O sea, la cosa era que me diga de qué siglo es la primera Biblia que era idéntica al canon protestante. ¿Saben cuál es la respuesta? Siglo XIX. Recién en el siglo XIX existen las primeras ediciones de la Biblia que corresponden al canon protestante. Entonces, en este punto son ellos los que innovan arrancándole libros a la Escritura y nosotros los católicos los que hemos mantenido la tradición cristiana. Porque los judíos que definieron un canon que es igual al que hoy en día tienen los protestantes, esos judíos lo hicieron en el siglo II después de Cristo. Entonces ya son judíos anticristianos y postcristianos que no tienen autoridad sobre la iglesia cristiana. Gracias. Hoy se habla de ecumenismo. ¿Qué pasa con la persona que nace dentro de los ortodoxos o protestantes? No es lo mismo aquel católico, aquel protestante que se convierte al catolicismo. Todos estamos en la misma búsqueda. ¿Qué pasa aquí con esas personas? Bien, es una buena pregunta. En el trasfondo de su pregunta se siente una distinción que se refleja en el catecismo. El catecismo, cuando habla sobre los no católicos, refiere que, digamos, el grado de culpabilidad de la persona es variable. O sea, hay personas que pueden tener una clara conciencia que la Iglesia Católica es la verdadera, en el fondo, pero que por soberbia, egoísmo, comodidad, etcétera, eligen no hacerse católicos. Existe ese tipo de personas, lamentablemente. Supongo que no son muchos, espero que no son muchos, y es un caso tan extremo que en principio no deberían ser muchos. Pero sé que existen esos casos y de hecho yo veo a algunas personas concretas y yo digo, esta persona como que tiene demasiados elementos ya para saber que la fe católica es la verdadera y no del paso. ¿Por qué? Ya ahí ya las variables son otras, ¿no? Entonces hay una culpabilidad moral seria. Otro caso es, imaginen una persona que ha nacido en una iglesia protestante altamente anticatólica. Esta persona, desde que tiene uso de razón, asistía a un culto todos los domingos en donde le andaban hablando mal de la iglesia católica, que es la ramera de Babilonia, que son unos idólatras, que adoran a María, que endiosan al Papa, etcétera, etcétera. Y siempre se les ha vendido una visión muy distorsionada de la iglesia católica y se les ha enseñado a tener odio contra la iglesia. Y digamos que esta persona venga de un contexto cultural en el cual no ha tenido mucha oportunidad de tener formación y básicamente sobre asuntos religiosos, pues la información de la que dispone es la que le dicen en su denominación. Esa persona, si no es católica, tiene una culpabilidad moral extremadamente menor que el caso de la persona que ha investigado bastante y como que sí tiene ya una conciencia más o menos clara o suficientemente clara de que la verdad puede estar o está en la fe católica y aún así elige no convertirse. Por ejemplo, puede haber algún pastor protestante que llega a convencerse en el fondo de que la iglesia católica es verdad, pero por no perder suscriptores, si es que tiene un canal de YouTube, o por no perder su fuente de ingresos, dado que cobra el diezmo, o por no complicar su matrimonio, dado que su esposa es fuertemente evangélica y sería un cataclismo si él se hace católico, etcétera, elige no hacerse católico. Puede suceder eso. Entonces hay diversas situaciones, ¿no? El único que sabe la situación de cada uno a fondo es Dios, eso sí. Entonces yo no puedo juzgar con certeza a cada alma, puedo decir más o menos ciertos criterios que son criterios que digo con base en el catecismo, por si acaso. Estos criterios están en el catecismo, son enseñados por el Concilio Vaticano II también, pero yo no puedo saber cómo con certeza se aplica a cada caso. Entonces habrá casos, como usted dice, de personas que están en búsqueda, pero han nacido en esos otros contextos y Dios sabe las circunstancias y Dios le juzgará conforme a sus circunstancias que nosotros no sabemos del todo. Igual hay que orar por todos, ¿no? Tengo dos inquietudes. ¿Estaría mal afirmar a personas de otros credos religiosos de pronto con el objetivo del respeto hacia esas otras creencias, decir que todos oramos al mismo Dios, que es el mismo Dios, pero que hay diferencias
está mal afirmar eso, o sea que de las diferentes religiones es el mismo Dios al que oramos. Lo importante es que haya una creencia hacia Dios. Ok, a ver, ya si hablamos de diferentes religiones, yo hago la distinción, ¿no? En el cristianismo, dentro hay diversos grupos o denominaciones, pero ya si hablamos de diferentes religiones, yo entiendo religiones no cristianas, o sea, el Islam, judaísmo, budismo, hinduismo, etc. Y sobre esa cuestión yo tendría matices. O sea, puedo entender que hay un cierto núcleo común sobre la concepción de Dios en las religiones, en las llamadas religiones de raíz abrámica, Islam, judaísmo y cristianismo. Hay un cierto núcleo común. Tenemos nuestras diferencias, en particular el tema de la Trinidad. ¿No? La Trinidad lo afirmamos los católicos, los cristianos en general, no lo afirman los judíos ni los musulmanes, ¿no? Pero al menos sobre la esencia de Dios, la unidad de Dios, ciertas cualidades o atributos, hay una coincidencia. Hay un documento del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, que reconoce esto, ¿no? Que hay una cierta confluencia sobre la concepción de Dios en las religiones de raíz abrámica, ¿no? Entonces podemos afirmar una cierta unidad, pero no dejemos de afirmar también la diferencia, ¿no? O sea, el tema de la Trinidad, Cristo, etc. Entonces hay puntos en común y puntos en diferencia. Pero ahí hay como más paralelo. En el caso del hinduismo ya la cosa se hace más compleja. En el hinduismo ellos creen en una especie de esencia divina Brahman que está presente en diversas manifestaciones, que es toda una miriada de dioses que tienen en el hinduismo. Es una especie de monoteísmo y politeísmo, porque en identificación son como diversos, pero ellos dicen que son monoteístas porque todo es como una misma esencia Brahman. Pero eso ya no corresponde al Dios cristiano y ya no hay un núcleo básico ni siquiera a nivel filosófico que se corresponda. Ahí ya hay una diferencia en la forma filosófica misma en que conciben el asunto. En el caso del budismo no podemos decir que tenemos el mismo Dios, porque en el budismo hay dos vertientes. Uno es la vertiente no teísta, que es la vertiente original de budismo, que no plantea ningún Dios. El budismo es como una especie de religión no teísta o religión agnóstica. Buda planteaba la necesidad de prescindir de cualquier concepto de Dios o dioses para alcanzar la iluminación. Entonces yo no podría decir que tengo el mismo Dios con un budista cuando ellos ni siquiera tienen claro el asunto de Dios o lo ignoran. Y hay otras vertientes de budismo en las cuales incluso se llega a adorar a Buda como una suerte de divinidad. Y bueno, ese no es el Dios de la Biblia, es Buda, ¿no? Entonces ahí tampoco podría decir lo mismo. Entonces, dependiendo un poco del enfoque y las circunstancias hay que tener matices, pero al menos lo que sí estoy seguro es que de forma irrestricta no podemos decir sin más la frase de todos adoramos al mismo Dios. Lo que podemos decir es que todos tenemos un impulso religioso, que buscamos a Dios o lo divino o algo así, ¿no? Pero la afirmación específica de que todos adoramos al mismo Dios no es tan exacta. Ok, gracias. Y la última pregunta, ¿cuál es la principal diferencia entre dogma y doctrina en nuestra Iglesia Católica? Metodológicamente podemos plantear como un dogma es una definición teológica que se debe creer, una verdad de fe que se debe creer necesariamente. Y la doctrina se asociaría a la explicación teológica del dogma, por ejemplo. Por poner un ejemplo, decimos el dogma, la Asunción de María, o la Virginidad de María, o María Madre de Dios. Tomemos ese, Teotocos, María Madre de Dios, ya. Ese es el dogma, María Madre de Dios, punto, nada más, es la proposición. Pero ya la explicación teológica de cómo debemos entenderlo es lo que constituiría doctrina. ¿Alguna pregunta más? Ya, dos más y ahí. La mía es cortita. Yo hablo duro. Yo creo que como padres de familia estamos como muy inquietos siempre para que nuestros hijos, bueno, sean los primeros ejemplos, ¿verdad? Y tenemos muchas ignorancias como padres y lo que queremos como seguir a Dios y profundizar en Él. Solamente me gustaría preguntarte, ¿qué libro que no sea tan denso recomendarías tú en todo tu proceso que tuviste como padres para presentárselo a nuestros hijos? Bueno, no sé si hay uno de corte infantil o ya adolescente o más grandecito, pero ¿qué libro recomendarías que de pronto pueda ser el inicio de este caminar también para nuestros hijos?
La propia Iglesia ha diseñado un libro, que es el Catecismo Menor, que viene con preguntas y respuestas. Nosotros podríamos comprar ese Catecismo Menor, que son como de 100 páginas aproximadamente, poco más, poco menos. Y viene muy sencillo. Y uno como adulto mismo termina aprendiendo, porque hay muchas cosas que uno hasta se ha olvidado. Ojo, el Catecismo Oficial Mayor, al cual suelo hacer referencia, es más grande, está en la página web del Vaticano, es más elaborado. Y yo sugiero al católico que lea el Catecismo Mayor y que pueda compartir con sus hijos por el Catecismo Menor. Catecismo Menor viene con la estructura de pregunta-respuesta. Entonces uno podría hacer una dinámica de una vez al día, cada día, sentarse con sus hijos y desarrollar una pregunta. Ahora bien, eso implica que como los niños muchas veces preguntan ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Uno tiene que estar preparado más allá del mero Catecismo Menor, no simplemente leer, va a haber que explicar un poquito. Para eso, como digo, sugiero leer el Catecismo Mayor, que tiene muchas referencias bíblicas. Leer el Catecismo Mayor con una Biblia al costado es muy bueno. Cuando ven la referencia bíblica uno puede buscar en la Biblia qué dice. Y también sugiero seguir a maestros o apologetas católicos que den explicación sencilla de la fe. Hay personas que estudian a fondo y tratan de transmitir esto de modo sencillo. Hay múltiples canales de YouTube. Uno puede seguir a diversos predicadores o apologistas y ver el que le cuadre más. Por ejemplo, mi estilo es como muy sistemático, mucho de las citas de las fuentes académicas, muy metódico, estructurado, etcétera, ¿no? Y hay gente a la que eso le gusta y le sirve, pero hay otra gente a la que no le cuadra eso. Hay otro estilo, por ejemplo, que es el del Padre Toro, ¿no? El Padre Luis Toro, varios lo conocerán, es un estilo muy distinto al mío y tiene sus cosas buenas y sus frutos, y hay gente a la que le gusta más el estilo del Padre Toro y no le gusta mi estilo. Hay gente a la que le gusta mi estilo y no le gusta el estilo del Padre Toro. Yo en los debates soy bastante frontal, por ejemplo. Hay otros apologetas católicos que en los debates son como mucho más, podríamos decir, pacientes o dialogantes o calmados, qué sé yo. Por ejemplo, mi amigo el apologista católico José Plasencia, ¿no? Hay otros que leen libros académicos muy complejos, pero tratan de explicar de forma sencilla, utilizando imágenes, diapositivas, como mi amigo el apologista Hugo Delgado, del canal Osana in Excelsis. Entonces, dependiendo del carácter y estilo de cada uno, habrá tal o cual apologista, misionero, predicador, sacerdote, etcétera, que sea el que más les sirva. Entonces, yo les digo, exploren, busquen, pero hay para todos los gustos. Y el Señor suscita eso. O sea, yo no creo que Dios quiere que todos los apologistas católicos sean tipo Dante Urbina, o tipo José Plasencia, o tipo Hugo Delgado, etcétera, sino que Dios mismo suscita que haya diferentes formas, diferentes estilos para servir a la iglesia. Y no es que uno busca ser mejor que otro o algo así, simplemente todos tratamos de servir con lo que tenemos. Bueno, Dante, ante todo queríamos darte gracias por estar aquí. Realmente esta es una comunidad sedienta de formación. Y bueno, y qué bueno que esta exposición que tú nos acabas de manifestar, pues es un abrebocas y a la vez nos inquieta a seguir formándonos. Esto realmente a mí me parece exclusivamente maravilloso de parte de la vida de Dios. Y lo mío, ante todo, una pregunta que es una preocupación. Una preocupación porque he visto en nuestra realidad, en nuestra comunidad, que hay muchos jóvenes que cuando ya llegan a un cierto nivel, digamos, de formación académica, se creen ateos. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Ok. Hay una frase que se ha atribuido a varios pensadores, entre ellos Francis Bacon, por ejemplo, que decía que un sorbo del vaso de la ciencia lleva al ateísmo, pero que si uno sigue tomando, llega a Dios. Entonces, en realidad, lo que yo me encuentro, cuando me encuentro adolescentes o jóvenes universitarios ateos, o sea, soy sincero, les revelo lo que hay en mi mente. Lo que normalmente pienso es, tienen un conocimiento superficial. Ojo, no faltará por ahí alguno que sea ateo y haya leído más a fondo y conozca cosas más a fondo. Pero por regla general, no digo que no haya excepciones, pero por regla general, sí se cumple, digamos, ese pensamiento mío de que tienen conocimiento superficial. Por ejemplo, me dicen, Dios no existe porque tal cosa es la física cuántica. Y yo conozco sobre física cuántica y le comienzo a discutir sobre física cuántica y no saben responderme, ¿no?
y sobre temas filosóficos y materialismo y todo eso. Lo que sucede es que en los contextos universitarios o preuniversitarios muchas veces encontramos profesores no creyentes que vienen con una agenda de querer difundir el ataque a la fe, ¿no? Entonces, no es que sea algo intrínseco el conocimiento académico el rechazar la fe, sino que en nuestro contexto de América Latina sucede que muchos profesores que están en los contextos académicos de las universidades vienen de ideologías como por ejemplo la ideología marxista, con diferentes variantes, vertientes, ha tenido mucha influencia en muchos profesores universitarios en décadas pasadas. Otras serán las ideologías que estarán configurando más a los profesores universitarios de la década siguiente, ¿no? Pero un poco como que hay ese antecedente antirreligioso, ¿no? Entonces los profesores están explicando una clase de historia y hablan mal de la iglesia. Y el tema de la clase no es hablar mal de la iglesia, pero no pierden la oportunidad. O están explicando una clase de ciencia y están hablando de la evolución, y uno esperaría que den la pura explicación científica y de repente se ponen a hablar mal de la iglesia. O están explicando algo de cosmología, del Big Bang, el universo, los modelos cosmológicos, etc. y de repente se ponen a hablar mal de la iglesia. Entonces, en gran parte esto viene porque los jóvenes se encuentran expuestos a un bombardeo de objeciones y dudas y desprecios para con la fe católica. Y muchas veces los padres de familia no están preparados para dar respuesta a eso. Entonces viene el muchacho, ¿no?, que va a catequesis. ¿Y qué encuentra? Digamos un muchacho de 17 años que ingresó a la universidad, que hay un curso que se llama Historia de la Ciencia, introductorio de su carrera, que lo lleva en todas las carreras, digamos, y tiene un profesor que cada rato habla mal de la Iglesia Católica. Y el muchacho lleva curso de catequesis para confirmación, pero ahí simplemente le hablan cosas genéricas, o lo tienen bailando o haciendo dinámicas, etc. y no hay nadie que le responda a ese tipo de objeciones que está enfrentando. Y luego le pregunta a la mamá, al papá, y ellos tampoco tienen respuesta. Y si se deja llevar por el algoritmo de YouTube, lo que normalmente van a encontrar son opciones sensacionalistas, tontas o distorsionadas. Entonces, la responsabilidad de los padres es comenzar a formarse para dar respuesta a estas cosas. Ahora bien, si se les hace complejo el formarse sobre estos asuntos, vamos, en Internet hay recursos. Por ejemplo, digamos, sin entrar en falsas humildades, sino por realmente servirles en esto, porque yo sé que muchos pueden tener situaciones así, les recomiendo mi canal, porque en particular, como apologista católico, he tenido mucho tiempo en que me he centrado en el debate contra el ateísmo, contra ateos. Y ustedes podrían proponer a sus hijos algo como lo siguiente: hijo, ¿qué tal si así como se ve una película, nos juntamos, ¿qué te parece este sábado a tal hora? Hacemos un rico almuerzo y vemos un debate de un ateo contra un creyente, ¿no? Y digamos, lo digo para no entrar en falsas humildades, sino con el deseo de servirles. Sinceramente creo que si alguien ve bien los debates que yo he tenido contra ateos, la postura ateísta no sale mal parada, o sea, la postura que defiende la existencia de Dios, no sale mal parada. Entonces, un adolescente no estaría dispuesto a escuchar una prédica. Si lo mandas a leer la Biblia, no lo va a leer. Si le quieres dar respuestas a lo que dice el profesor universitario, muchas veces no vas a saber las respuestas exactas, o por más que las sepas, a veces por ser el papá o la mamá no te escucha. Pero si le dices, oye, vamos a sentarnos y ver un debate, ahí sí podría ser. Tal vez el adolescente o el joven no estaría abierto jamás a ver una conferencia mía, que venga un creyente a hablarle de Dios, no. Pero un debate, una pelea entre un creyente y un ateo, una pelea argumentativa, eso es como más interesante de ver, ¿no? Entonces, eso, yo les sugiero que inviten a sus hijos, cuando vean esos temas, vean ustedes como padres debates, y vean aquellos debates donde la postura creyente sale mejor parada, y eso, invítenlos un día a almorzar, o hagan canchita, gaseosa, la comida que más le guste, y siéntense a ver el debate complejo, y eso le va a dejar preguntas. Y el muchacho, si se queda con preguntas, va a buscar más videos. Y buscando más videos, eventualmente, pues, puede consolidar su fe o volver a la fe si es que la ha perdido. Gracias. Muchísimas gracias, Dante, realmente.